Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos nuevamente a su nuevo podcast Viaje al Nuevo Mundo. El día de hoy tenemos un gran invitado que nos compartirá sus perspectivas del anime, además de que en sus redes sociales ha estado abordando estas historias, estos personajes de una manera tan increíble que créanme, necesitan sí o sí darse un vistazo por esas páginas. Ariel Ramos, preséntate al público, por favor. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Ariel Ramos. ¿Qué les voy a contar? ¿Qué les voy a contar? Bueno, hace un tiempo ya empecé a generar contenido de bienestar relacionado con el anime. Y nada, me dedico a capacitar empresas y equipos desde el bienestar. Y creo que, ¿por qué también el anime y por qué esto como, creo que tiene una profundidad muy bonita, creo que se puede conversar mucho de ello, creo que me vine a encontrar con ello muy grande de alguna forma, más adulto, más que desde pequeño. Entonces siempre le digo una visión desde ese lado. Tengo un máster en psicología positiva y ahí es donde he conectado harto con todas estas nuevas, para mí son nuevos, pero en muchos sentidos como me he sorprendido de esta serie, de esta historia, de estos personajes particulares, y lo he conectado desde ese lado, desde el bienestar, desde cómo conectamos de nuestras emociones y cómo a veces eh, las podemos ver reflejadas en estas distintas historias. Hay algo que muchas veces la gente se pregunta y es si la historia, o en este caso el anime como tal y los personajes, la historia, estaban destinadas a dar más que solamente entretenimiento, porque sabemos que la historia puede llegar a ser interesante, impresionante y los efectos especiales ayudan, pero a veces te da más, te hace pensar acerca de ti, tu vida, tus decisiones. En tu caso, ¿crees que esto se hace adrede o es algo que nosotros vamos asimilando conforme vamos viendo la serie? Oh, mira, muy buena pregunta. Yo creo que, a ver, eh, por supuesto que toda historia narrativa tiene distintas estructuras, tiene distintos cambios de giro, tiene formas de contarse, eh, pero así en la profundidad creo que, y no me hubiese dado cuenta, y que ahí no tiene un poco que ver el anime también, sino que es una amiga japonesa que tiene mi pareja, eh, y creo que desde la profundidad de la cultura, es donde viene esta búsqueda este, estos temas que nosotros de alguna forma no nos cuestionamos, o nos cuestionamos muy poco, y creo que el tener no me acuerdo cómo se llaman, kanji, o que es como la forma de escribir, que es cómo se conectan, y palabras para distintos conceptos, como por ejemplo el ikigai que habla del propósito y nuestro sentido de vida, que conecta como algo que me gusta hacer, pero por lo que me van a pagar, pero por lo que soy bueno además. Entonces conecta tantas cosas y en un solo concepto. Para ellos, y lo conversaba con mi pareja, que algunas le preguntamos como, eh, ¿sabes lo que es el Ikigai? Y ella empieza a responder esto, pero como desde la intuición, desde haberlo escuchado alguna vez como culturalmente. Y hoy día está muy en boga esa palabra y quizá un poco más manoseada, pero para ellos y para la cultura estas palabras existen. Búsqueda del propósito y el sentido de vida estaba desde antes de que fuese el proceso del estudio. Hoy día se está estudiando, llevan años de alguna forma, que se han creado, pero sí el proceso de bienestar, de la psicología positiva, de cómo nos sentimos, qué es lo que nos hace felices, eh, y qué no, o no nos hace tan bien también, qué cosas, cómo las relaciones, la gestión emocional, cómo distintas cosas, agradecer, la gratitud, el cómo nos relacionamos, etcétera, nos van dando bienestar, tanto en nuestra vida personal como organizacional, y para ellos, y ellas, como japoneses o con una cultura distinta, ya estaba ahí, ya estaba ahí. No es que necesariamente la lleven a práctica, estoy diciendo como, oh, los japoneses son más felices o más profundos, no, pero sí tienen una profundidad distinta y una forma de mirar distinto. Entonces creo que
coincide y se condice también con cómo están contando esta historia. Esta historia no son profundas, o sí, porque se busque, pero cuentan más allá porque hay una cultura de pensar más allá, de darle más vueltas, de encontrar estos conceptos, esta búsqueda y este cuestionamiento humano desde el ser, desde lo que quiero ser, desde el anime, desde esta historia. Y obviamente ahí lo bonito y lo entretenido también es que van contando con distintos, cómo muestran las diferencias desde estos distintos personajes que no son ya solo humanos, sino que se van convirtiendo, se transforman, y que la podemos ver totalmente relacionada como a nosotros, desde las culturas, desde qué cosas nos gustan, desde las religiones, desde nuestros pensamientos políticos. Entonces, yo creo que la respuesta a la pregunta que me hiciste es sí y no. No fue pensado directamente para que fuera más profundo, sino que fue, sí, y sí, es pensado porque así piensan y así nacen. Y creo que eso como nos abre, nos da una apertura de una sociedad más occidental de alguna forma a vivir estos procesos y a verlo. Y por eso creo que ha enganchado de alguna forma, ha sido como un buen ha tenido un muy buen recibimiento desde las redes este análisis, porque es un análisis nuevo de alguna forma, desde una visión occidental, pero oriental es algo que se vive al día a día, que está en las palabras, que está en los conceptos. Fíjate que mucha gente a veces no llega a entender bueno, yo puedo, diría uno, decirte que hay veces que me sorprende lo que puedo encontrar en algunas historias o lo que ha vivido un personaje, porque a veces siento que, como dices, si es agrego o no, la verdad no lo sé, pero agradezco que la información esté ahí para que uno pueda analizarla, pueda tomarse el tiempo de decir, ok, necesito verlo de nuevo, necesito realmente saber si tengo razón o no tengo razón, porque mucha gente igual lo dice, no, ¿cómo te vas a empezar a comparar con algo que no existe, con algo que es ficticio, con algo que incluso no te genera algo, pero la verdad que a mi entender te genera muchas cosas, muchas emociones, muchas ideas. Y bueno, con esto igual viene la pregunta de el héroe en este caso que se nos presenta, el protagonista. A veces sufre demasiado, a veces llega incluso a perder no solamente la familia, no solamente partes de sí, sino que de alguna manera se fragmenta en tantos pedazos que uno piensa cómo es que va a poder juntarlos de nuevo. ¿Tú crees que es necesario que el héroe sufra tanto para que haya un aprendizaje en la historia que presenta? No, o sea, bueno, por supuesto es parte de la narrativa también. Yo creo que aquí hay dos cosas, como desde el cómo nos sentimos y empatizamos y nos sentimos relacionados directos frente a estos personajes y empatizamos y decimos, oh, esto me está pasando o no. Claramente, no sé, vemos a Attack on Titan y Eren pierde a su mamá en el primer capítulo y se lo come un titán y, y uno dice, claramente no es algo que nos vaya a pasar. Por supuesto que no. Pero todos y todas hemos sentido alguna pérdida, ¿cierto? Y ahí yo creo que, por supuesto, sacando el extremismo de decir como, ah, no, es que como no me pasa a mí o como no es real, no puedo empatizar. Por supuesto que sí. O sea, cada expresión cultural está hecha para que empaticemos, para que nos alguna emoción florezca de nosotros y nosotras, ¿cierto? Como cada expresión artística está buscando que me permee, que me vulnerabilice al sentir algo por lo que estoy viendo. Odio, asco, me encanta, me hace feliz, me irradia una emoción, cualquier cosa. Entonces, por supuesto que por ese lado hay que sacarle lo extremo, es decir, como, ah, ya, como no es así. No, es una película, es una serie, es algo, es ficticio totalmente. Y así como empatizamos con El Chavo del Ocho en algún momento, como empatizamos con 31 minutos que son bonitos, como empatizamos con películas como Shrek, que es una animación y es un ogro que se está sintiendo solo y no al lugar. Así también podemos empatizar con estas situaciones que son súper particulares, por supuesto, pero que en la profundidad, y como te dije, viéndolo como ya adultos y desde la conciencia también, ¿cierto?
desde esta, darle una segunda vuelta y sin ser eh, como grave ni muy, muy cabezón para decir como, ah, es que quiero darle una vuelta psicológica a cómo están pensando. No, es algo que nos pasa, que todos hemos perdido algo. A veces es algo material, a veces es una persona y se va relacionando en como eso, en este caso, no sé, que estábamos hablando de Eren, cómo Eren vive su duelo y cómo busca y resignifica a través de una pérdida, un propósito y dice, no, ahora esto es lo que quiero. Y se conecta también con un propósito bonito que es conocer el mar, ¿cierto? Como que para conocer el mar tengo que destruir a estos titanes que además es lo que hace que se motiven para que él saque la fuerza y la energía. Y ahí algunos puristas me van a decir, no, pero es que todo estaba preparado por su padre, cuando él antes y todo es una conciencia y al final era él mismo el que... No, sí, pero es parte de la narrativa. Pero más allá como lo que podemos ir analizando en esos momentos, lo que él se va sintiendo tengo esta pérdida, tengo una rabia como que no puedo controlar. Y necesito expresarla en algún momento y lo ocupa desde, ok, la motivación, tengo que lograrlo, desde que lo va a lograr, desde el esfuerzo a ir aprendiendo a ocupar las maniobras de equilibrio, a ocupar, y así, bueno, y algo como bien característico que tiene anime, y en este caso el viaje del héroe y los personajes y las personajes principales, es que van sufriendo cosas, o sea, porque si no les pasa nada, no es una serie. Y van sufriendo cosas, algunas muy buenas, algunas muy malas también. Eh, y como te digo, todos empatizamos desde ese lado de, yo he vivido algo, no lo mismo, por supuesto, pero sí he vivido esta pérdida, he vivido algo que me ha costado aprender, me he equivocado muchas veces, no sé qué hablabais de Goku y que hablan de y la fusión, y pasa y hacen la fusión la primera vez. Y la primera vez no resulta, porque es difícil y muestran la vulnerabilidad desde lo absurdo que son estos pasos. Y la segunda vez tampoco funciona. Pero ¿qué pasa cuando estamos en la vida real y nos equivocamos? Ah, no, ya no lo vuelvo a intentar. Ah, no, es muy difícil, no, esto no lo puedo hacer. Pero si le damos la vuelta y la profundidad a este sentido es, ok, fue un error. Aprendí de esto porque no tengo que mover el dedo así, tengo que pararme. Y vamos reconstruyendo y aprendiendo desde lo que nos equivocamos. Y al final resulta y después ya no es un tema si es que lo hago bien o lo hago mal, sino que ya fluyo con esto. Entonces, podemos ver que distintas situaciones son similares a lo que vivimos, porque son historias de personajes que totalmente ficticios que nos puede pasar, porque las situaciones son el trasfondo, lo más profundo es algo que nos pasa, nos equivocamos y tenemos que decidir, o lo seguimos intentando y avanzamos y tomamos este error como aprendizaje, o me frustro y no quiero seguir y no sigo. Y hay gente que no sigue y está perfecto, y hay gente que sigue y sí logra pasar estas barreras. Sabes, hay veces en las que, no sé, me quedo pensando en que de niño veíamos a estos personajes de estas series y pues nos emocionamos cuando el bueno ganaba. Ahora sí que, oh, no, lo pudo vencer. O entre todos los amigos lograron hacer lo imposible y superaron el mal. Y uno dice, ok, pues eso es lo que como tal lo que la serie te quiere mostrar. Pero avanzas con los años y te das cuenta de que para llegar del punto A al punto B tuvo que haber tantas cosas. E incluso te cuentan la historia del villano, del por qué, sus motivos, los cuales incluso pueden llegar a ser justificables. Un ejemplo que escuché recientemente es que Magneto de los X-Men dice, si tú quieres ver al mundo, pero quiere que nos traten como iguales, pues deberían empezar a vernos como superiores, porque al final de cuentas no somos iguales a los humanos, somos diferentes, somos un paso en la evolución y aún así nos temen y nos quieren acabar. ¿Cómo quieres que haya paz cuando realmente no permiten que haya un encuentro, que haya un poco de acercamiento con esas personas? Y es donde tú dices, bueno, el villano quizás tiene razón, quizás Mm. deberíamos empezar a ver
esas perspectivas es donde uno dice, ¿quién tiene razón, el héroe o el villano? Y aquí es donde yo te podría preguntar, ¿acaso el villano, en algunos casos, no digo que en todos, acaso el villano, cuando tiene los motivos o ahora sí que los objetivos que realmente sí validarían que él hiciera lo que está haciendo, realmente merece la pena hacer eso? Me encanta esa visión de alguna forma, porque, y creo que es una vuelta también a cómo, bueno, yo me dediqué a la improvisación teatral mucho tiempo y también he estudiado harto de cómo contar historias, cómo se cuentan desde la base narrativa, ¿cierto? Y, y en ese sentido, es una profundidad que se le está dando cuando hay más tiempo, por supuesto, y que ha pasado más no sé, en Marvel tenemos un ejemplo súper claro que es, este villano azul, ¿cómo se llama? Thanos, 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 ¿cierto? Que con un chasquido desaparece a la mitad, pero vemos la profundidad del personaje y Thanos vive una infancia muy dura, bla, 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 viene, se encuentra con esta persona, que en Nebula, y, y en todo este proceso él tiene una idea de salvación, una idea súper bonita de alguna forma, y en la cual él va con todas las ganas, que es para salvar al mundo, porque entre que se está autodestruyendo, y lo vemos, por ejemplo, hoy día, en la base como social, si decimos el cambio climático, quienes más consumen recursos y quienes más... Eh, nos llevan a que el calentamiento global y que la escasez de los recursos, la industrialización que contamina, etcétera, etcétera, es porque somos más personas. O sea, si lo sacamos y sacamos todos los juicios y todo lo que podríamos juzgar como bueno, como malo, como extremo, como no, si matamos a la mitad de la gente, no tendríamos que industrializar todo, no tendríamos que necesitar más recursos de ellos, sino que dejaríamos de ocupar auto y movilización, porque la mitad de eso eh, dejaríamos de necesitar tanta explotación de petróleo para hacer más recursos, pararía probablemente la explotación infantil, porque para hacer más ropa y terminar lo que hoy día es la esclavitud moderna, que es a la gente que se le paga menos de $1 en jornadas extensas de trabajo. Y claro, uno dice, que, puedo entenderlo, por supuesto que hay otras formas. Y un anime que toca perfectamente eso es Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, que es como Tanjiro, de alguna forma reconoce en cada uno de sus rivales, no primero la historia, y que aquí es bonito analizarlo, desde el olfato, que es una de sus habilidades de alguna forma, desde el olfato siente el miedo, el arrepentimiento, esta emoción genuina humana que tienen los demonios cuando mueren, en este pequeño instante antes de morir. ¿Cierto? Y después la serie nos empieza a entregar las historias de cada uno de los demonios que van muriendo y cómo llegaron a ser estos demonios. Algunos por esta necesidad y abandono quieren tener una familia, como las arañas, los demonios araña. No me acuerdo si eran demonios araña, que estoy mezclando cosas, pero eran los que tiraban tela. Rui, si no me equivoco, y su familia, la que había obligado a que estuvieran ahí. Y vemos la profundidad de ese personaje y la profundidad de cada uno y cómo llegó ahí escapando y que se sintieron cuidados, llamados por esta persona que después no era una buena persona, no era hasta ni buen demonio era, sino que los amenazaba a todos, querían escapar. eh, pero eh, vamos viendo esta profundidad de estos villanos y aquí es en este sentido, por supuesto, sacando de lo extremo, es que todos hemos sido villanos. Todos y todas hemos sido villanos para alguien.
y la gente nos conoce por distintas cosas. Entonces, yo quizás que le hice daño a alguna persona cuando iba en el colegio eh, o en alguna relación, para esa persona soy un villano. Y yo ahora que me cuestiono más y soy más consciente, eh, para mi pareja, soy una buena persona, soy una gran persona. Y yo soy yo mismo para mí, pero para cada una de las personas soy totalmente distinto. Entonces depende de la visión en la que, perdón, no la visión, la perspectiva de quién me está mirando. Y eso se ve en estos casos en Demon Slayer, por ejemplo, cuando está el final de la tercera temporada, si no me equivoco, donde está... eh, donde luchan contra estos hermanos que hay que cortarle a los dos la cabeza. Ellos se cuidaban y al final deciden, después de que mueren, eh, deciden seguir juntos, porque eran su apoyo, eran lo que más querían, era estar juntos aunque fueran el infierno. Y para ellos son todo. Y el enemigo era Tanjiro, que los quería matar porque eran bonitos, eran saludables, eran sanos, tuvieron todas las oportunidades del mundo. Y hoy día eso, ¿cómo no se va a ver relacionado con nuestra sociedad? Totalmente, totalmente, desde las injusticias sociales, desde la envidia un poco, desde la diferencia de oportunidades. Y creo que lo plasman muy bien en el anime, que, que realmente logran conectar y mostrar fases de la sociedad, características de nosotros y nosotras en nuestras relaciones, y así, y yo creo que es por eso también que logran empatizar y también podemos, por eso, darle una vuelta infinita y irnos en lo más profundo o lo que creemos que podría ser, o podemos verlo y disfrutarlo y también está perfecto. Eh, pero me pasó que, como decía, al llegar viejo a ver anime, eh, a- entro con este cuestionamiento, entro con esto que me gusta, entro con esto como, oh, qué buena, verlo después y volver a verlo y decir como, darle un poquito más de análisis, primero disfrutarlo. Es muy interesante cómo se pierde de alguna forma o cómo logran desde la narrativa contarnos y que se pierda quién es el villano y quién es el bueno. A veces uno se cuestiona y dice, quizás es malo, o sea, están haciendo algo, pero de una perspectiva es bueno y desde otra es malo, que son un juicio. ¿Sabes? Ahí a Perdón, mucha perdón, a veces me embalo y me pongo a hablar y tú me cortás y no me decís como, No, no, cambio de no, no. pregunta. No, no, no. De hecho, es increíble porque me gusta la manera en cómo lo abordas, los ejemplos. O sea, yo encantado. O sea, yo dejo que hable, me encanta porque al final de cuentas estoy escuchando visiones, opiniones, perspectivas que tanto a mí y sé que al público le gustan, porque a veces eso es lo que uno necesita, una diferente visión de algo que ya vio. Y creo que Mm, muchas veces la gente eso no lo acepta. Un ejemplo que pues, lo hemos visto actualmente es que en redes sociales la gente critica mucho de que alguien no sabe lo suficiente de la historia y ya, órale, es alguien que nada más está de paso. sí, pasa mucho. A mí yo me río un poco. Bueno, yo era de las personas que hasta mi época universitaria, hasta los 24, el primer, no me acuerdo la fecha exacta, pero el primero que vi, el primer anime que vi fue eh, Attack on Titan, o una de esas temporadas cuando lleva la tercera, no sé. Yo era grande, yo ya tenía 25 años, o sea, hace menos de 10 años veo anime. Y yo en algún momento me burlé de uno de mis amigos y uno de mis compañeros que veía anime. Y lo molestaba porque era un poco otaku y yo decía como, "Oh, no, no, no". Eh, y llegué tarde, o sea, como que lo empecé a ver después. Yo vi Cazador X, que es por los videos que se han viralizado un poco más. Lo vi hace muy poco, un par de años, o sea, yo ya la he visto 6 veces, yo creo. Eh, Así de fan y de decir como, "Oh, qué genial". Pero lo vi hace poco. Entonces,
como, este darle vuelta que, que me da, que me dio el anime, que es esta búsqueda de contar historia, o sea, de contar qué podría estar pasando acá también, porque ni siquiera, o sea, por supuesto que no sé cuál era la emoción que quería plantear, es lo que veo y lo que interpreto. Y llegan comentarios diciendo como, no se llamaba Gon con H o no, o en el capítulo 47 dice lo contrario, porque si nos vamos en el fondo de cómo las arañas lograron que lo, pelearan contra los, no sé, y me empiezan a contar cosas que está bien. O sea, yo me río y digo como, oh, aprendí algo nuevo, o oh, hay otra perspectiva, o oh, no sabía que el mangaka que lo había hecho había pensado en esto antes y había dicho que es totalmente lo contrario. Está perfecto, como cada quien con sus comentarios, con su forma de verlo, y yo me río nomás, o sea, como no me voy a poner a pelear. eh, Hay veces que sí me han dicho como, eh, oh, que así esto para, no sé, en el capítulo de Gon, o sea, en un video que subí de Gon y de la historia con su papá, del abandono, y mi sueño más grande es ser papá, y conecto con eso porque es algo que me dio por escribir y lo escribí y lo hice, y alguien me dice como... como que era para conquistar, o sea, como que todo esto yo lo hacía para conquistar chiquillas. Y era como, no escuchaste nada de lo que dije, o sea, como no, y no te esforzaste ni como que cachaste que hablé de lo que sueño con ser papá y me vulnerabilicé en una cámara y en un video y hablo de conecto con la serie y lo que le pasa también que, a ver, en el fondo, el papá de Gon, Jin, era pésimo, perdón, era una mierda. O sea, lo abandona, prefiere ser cazador y Gon intenta darle una interpretación nueva desde su mentalidad de niño, decir como, ok, debe ser muy genial ser esto. Debe ser tan genial que vale la pena que mi papá me haya abandonado. Eso es lo que él cree para no sufrir este trauma y que no sea como un avance postraumático, sino que es darle un sentido y una justificación para evitarlo. ¿Cachai? Entonces, así es como piensan los niños y las niñas. Desde esa ingenuidad de decir como, oh no, quizás no me quiso pegar. Y después, y con esas cosas nos quedamos, como vamos avanzando en la vida cuando crecemos. Quizás no me quiso pegar porque me odia o porque no sabe controlar sus emociones, sino porque yo hice algo mal y es mi culpa. Y tengo que yo hacerme cargo de cómo, y no, o sea, como te pegó está mal. ¿Cachai? Te abandonó, por supuesto que está mal, pero claro, buscamos esa forma de justificarlo y de decir, ah, esto debe ser increíble. Y ahí nace este sueño también de él que quiere ser cazador y entender qué tan genial es. Porque no hay otra opción, no puede ser penca. O sea, ser cazador no puede ser algo, un trabajo mal, porque es increíble, ¿cierto? Y partimos la serie pensando, oh, qué genial ser, porque claro, su papá lo abandonó por eso. Entonces, ahí hay gente que me hace comentarios y cosas, y yo me río nomás de los haters. No, no, verás que hay veces en las cuales, yo no sé, en las cuales a la gente a veces como que se lo toma muy, muy en serio o absorbe tanta la información y viven con la historia, el personaje, con su día a día desde el momento en que inició hasta la actualidad. Mm. Y hay veces en las que siento que no solamente exageran, sino que quieren que la gente tenga su misma visión de lo que están viendo, de lo que siguen, cuando sé que no es así. Cada quien tiene una visión diferente, cada cabeza es un mundo y hay veces que es tan complicado llegar a ver o congeniar con alguien porque dice, no, 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 él sí debía morir. Ah, no, 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 pero él no debía de morir. O, ah, no, no, el villano sí tiene la razón porque le mataron a la mamá. No, no, pero el héroe sí tiene la razón porque le mataron a la hija. Espérale, digo. O sea, son diferentes opiniones y en el caso de la de Cazador X, yo recuerdo que mucha gente decía que como tal Kilua, o sea, él ha sufrido tanto, él es un niño que fue asesino desde muy joven, su hermano lo manipulaba, su padre lo quería volver el líder de la familia, su abuelo era el único que quizás le daba un poquito más de amor, la mamá ni se diga,
luego tenía esta hermana que era una calamidad encerrada en quién sabe dónde, y tú te quedas pensando que ese sufrió tanto y lo ves a veces tan normal, Mm. con Gon cuando le preguntó, oye, ¿por qué platicas conmigo? No, pues somos amigos, somos niños, ya desde ahí te quedas pensando, pues no, un asesino, alguien que lo abandonó, alguien que vivió al borde del peligro, matando gente, Claro, un pero oficio. alguien que sea más extrínseco o que busca su motivación desde lo extrínseco, desde la riqueza, desde no sé qué, dice, o sea, sí, sufrió harto, yo creo que hay cosas que no son innegables de alguna forma, pero vivía en una mansión. ¿Viste el patio que tenía? El patio era un monte completo. Y cada quien puede tener su visión sobre eso, pero por supuesto que eh, eh, no hay una certeza y esa lucha de yo sé más, yo sé menos, esto no sé qué. No, porque cada quien le puede dar la vuelta que quiera. No sé si te pasó algo, bueno, no sé, en este caso, cuando salió la película de El Guasón, la que hizo Joaquín Phoenix, no sé si lo viste, no sé si te tocó verlo con algún amigo, pero mucha gente empezó a decir, yo soy ese, o yo me identifico con el personaje, y yo me quedé. Entonces, me imagino que vas a terapia, imagino que vas a, o sea, ya estás teniendo la ayuda, ajá, porque obviamente no puede ser esa persona. Y otros me Bueno, a mí dicen, me... no. Sí, sí, sí. Sí, y entonces es como que tú dices, a ver, ya desde ahí empezamos mal porque la película te quiere mostrar que eso no está bien. Obviamente no te va a decir, haz lo que yo hice, porque obviamente no está bien. Pero ellos no, se disfrazaban, imitaban las frases, el clásico baile que hizo en las escaleras y diciendo que ellos eran el personaje, vivían la historia, entendían el dolor y yo, pero ¿por qué lo ven como algo bueno cuando es algo muy malo? No sé si te pasó, algún amigo te comentó, no, mi vida es una comedia, algo así. No sé si te pasó o en algún momento te tocó ver cómo la gente lo tomaba como algo bueno. Bueno, ya que está antes conectando con eso, como ya que estábamos hablando de Cazador X, a mí me pasa lo mismo con la gente que le gusta Hisoka. No puedo creerlo. O sea, como realmente Hisoka es un asco de ser humano, o de lo que Sí. sea. Pero, pero es, no sé, yo como, no, es como, admiro al maestro Rochi, porque también ya puede haber sido muy seco y lo humano y no sé qué, pero el viejo era un pervertido y Sokka era asquerosísimamente pervertido. Entonces me pasa eso, pero cada quien con lo que vio. Y claro, en el caso del Joker, de Joaquín Phoenix, también pasa y es como este personaje que explota, y lo conversábamos al principio, como los villanos, porque es la historia de un villano, eh, y desde una perspectiva, y desde su perspectiva válida, eh, Batman, o sea, Bruce Wayne, y en este caso que se ve en la película, el papá de Batman, es a quien odia. Es a quien odia porque no permitió que su mamá como estuviera bien, siendo que su mamá después uno va entendiendo que también estaba psiquiátrica de alguna forma. Eh, pero es la historia de este villano y desde esta perspectiva, por supuesto que se ve así, se ve ultra vulnerable y no estamos diciendo que no. Yo creo que aquí, ojo, como, porque la gente puede empatizar con esta, y de nuevo, hay una pérdida, hay esta necesidad de validación, ¿cierto? Se burlan de él en la tele y como que primero no entiende o muestra como si no entendiese, pero él sigue porque tiene un sueño, ¿cierto? Un sueño que es hacer reír. El sueño es hacer reír y por eso viene este, y que ahí se conecta un poco con el Joker el que ganó un Oscar, no me acuerdo cómo, que falleció también. Ah, Eh, Jared, Heath Ledger. sí, Heath Ledger, y que busca que tengan esta sonrisa porque él no la podía hacer, no la tenía, porque no tuvo una instancia para sonreír. Entonces muestra esta historia del Joker desde esta perspectiva y por supuesto que eh, si es que uno no sabe nada de los cómics ni la historia, al principio decís como, por todo lo que ha sufrido, quizás se entiende que se vuelva loco, ¿cachai? Quizás se entiende que le haya disparado al animador. Se burló de él como está marginado de la sociedad, eh, sufre porque le pegan y porque
intenta surgir y no puede. Al principio le pegan cuando está trabajando disfrazado de payaso porque le pegan nomás. Eh, entonces, sí se puede empatizar y como decíamos, sí desde una perspectiva, no hay villano y no hay un héroe, sino alguien que tiene un sueño que según sus herramientas las pueda gestionar o no las pueda gestionar, por supuesto que, y aquí volvemos a decir, y creo que es por lo que se lo toman los haters, ¿cachai? Que es como, no es un extremo, o sea, obviamente si vamos en la base, el Joker o lo que hace está pésimo, está pésimo. O sea, se vuelve loco, mata, intenta defender a alguien que están molestando o no sé qué, disparándole, y no es la solución, por supuesto que no es, pero como desde el fondo y el trasfondo lo que quiere mostrar este mensaje es, eh, es igual tenía una buena intención, se puede ver así, se puede ver que igual había una buena intención, que igual desde su poca herramientas emocionales dice, ya pico, hay que levantarse contra esta gente y matarla. Y hay gente que piensa así, hay gente que no, por supuesto, yo no soy una de esas, pero sí es importante eh, entender que podemos empatizar y es una profundidad que se le está dando al personaje y a los villanos en este caso particular, que es bonita también, es bonita como eh, eh, logramos ver y empatizar porque nos damos cuenta de que, y retomo lo que había dicho antes, nosotros fuimos villanos para alguien y no está mal reconocerlo. Está mal si hoy día conscientemente, más como adulto, no hago nada o sigo manteniendo estas cosas de las cuales no quiero seguir haciéndolas. Por supuesto que eso está mal, pero nos equivocamos en muchas cosas. La cosa es cómo reparamos si es que sentimos que es necesario y cómo reparamos nuestra vida para, para hacerlo mejor esta vez. Porque es imposible que no nos hayamos equivocado, pero sí podemos hacerlo mejor. Verás ahí, mira, yo siento que muchas veces nos hace falta que alguien nos escuche, porque a veces es como que, mira, a veces son cosas pequeñas las que a veces pasa por nuestra cabeza, pues mira, no quedé en la universidad. Y un ejemplo, no quisiera hablar con alguien y decir, oye, mira, me pasó esto, no te preocupes, para la siguiente puedes. A veces es lo que necesita uno escuchar. Mucha gente piensa de que a veces es como que, no le echaste las ganas o, híjole, es que sabíamos que no eras tan bueno, por eso no ibas a entrar. Y empiezan como a que hacerte pensar que tú tienes el problema o X o Y razón. Mm, Y son cosas pequeñas, como pueden llegar a ser cosas muy grandes, como de, oye, mira, es que falleció mi mamá, o pérdidas emocionales, familiares, etcétera. Y mucha gente dice, no, pues la vas a superar, ándale, mijito, sigue adelante, no pasa nada, cuando sabemos que no es así. mm, Debe de haber un apoyo, un seguimiento, incluso tú como alguien que está pasando por eso debería llegar a ir, ¿no?, con un psicólogo, oiga, mira, me pasa esto, necesito ayuda, necesito a alguien que me oriente a pasar este proceso. Y en las historias que muchas veces vemos, y pues en este caso puedo poner el contrario del buen Bruce Wayne, él no fue con un psicólogo, él no fue con un psiquiatra, él dijo, no, yo quiero venganza y lo mm, voy a hacer a mi manera, lo voy a hacer de la manera más vistosa, quiero que el enemigo sienta no solamente terror cuando me vea, sino que día con día, cuando vea que otros están siendo acabados por mí, se mueran de miedo y yo me quedo, amigo, pues no es lo correcto, como mm. tampoco es lo correcto lo que le pasó a su contraparte, en este caso el Guasón, él no merecía eso, ninguna persona merece pasar por eso. Claro. Y muchas historias te presentan esos casos en el que el bueno es muy bueno o el malo es muy malo, o a veces para poder ser o quien debes de llegar a ser tienes que pasar por procesos muy difíciles. Y uno dice, pero amigo, yo quiero entretenerme, no quiero que la historia me entristezca o me deprima o que incluso me haga pensar que no valgo lo que valgo. Entonces, yo no sé a ti qué te parece esta idea que han estado haciendo desde hace años de que la historia transmita más de lo que parece. No solamente el héroe con capa que salva al mundo, sino es como su vida, sus alrededores, las personas que lo rodean, también evolucionan y quizás a mal. Sí. Bueno, acá es como todos tenemos luces y sombras, ¿cierto?
cómo, cómo nos damos cuenta de que podemos ser muy buenos y podemos ser muy malos, a veces sin darnos cuenta, que estas equivocaciones eh, son, si no las tomamos como aprendizaje, las cosas van a quedar. Y yo creo que una de las cosas súper importantes, eh, que cuando se les da la vuelta, es súper claro, que es cuando estamos solos, ¿cierto? Cuando no tenemos con quién gestionar y comentar esta emocionalidad, cuando estamos solos como, y poco acompañados, y pasa mucho en la sociedad como el abandono, la, los hogares de niños, y cómo crecemos también desde la marginación a veces, y que la gente tiene que trabajar miles de horas y no pesca o no le toma atención a su hijo. Eh, y generamos personas que necesitan esta validación emocional, pero a veces no tienen la herramienta y están solos. Hay un anime que salió hace muy poco, o sea, no sé, sí, si no me equivoco, este año, que es el de este chico que vive en la basura. Eh, sí, Gachakuta, Gachakuta. Gachakuta, sí. Y vemos a este personaje que tiene luces y sombras, o sea, para algunos está robando, esa parte está robando, eh, o está hurgando de alguna forma en esta basura, y se supone que como no podía entrar, y es algo que ya habían votado, pero él veía la belleza en estos objetos, eh, y rescata también este peluche para esta persona, en la cual se lo da, y después vemos que lo traiciona de alguna forma, o como dice, era lo que todos creíamos que era. Claro que era lo que todos creían que era, de una u otra forma iba a llegar a ser eso. No porque él realmente lo fuese, no porque él realmente fuese un asesino, sino porque todos pensaban eso, todos pensaban que iba que iba a matar a alguien, que era malo porque su papá lo había hecho. Por supuesto que no sé qué va a pasar en la temporada 2 o lo siguiente, pero, pero vemos cómo esta persona, que solo estaba buscando que lo quisieran, eso es lo que buscaba, que alguien lo quisiera. Porque estaba este tío, esta persona que muere, que era la única persona que confiaba en él, que ni siquiera, por lo que entendí, no, quizás entendí pésimo, no era un familiar directo, o si era su tío, pero como que lo adoptó porque él estaba solo, viviendo en la basura, y era el único que creía en él. Todos los demás le dieron la espalda, toda la gente, menos esta chica también, pero que se ve cuando lo juzgan porque creen que por las circunstancias que él mató a su tío. Y claro, todos pensaban que era un asesino, todos pensaban que era malo, todos pensaban que no sé qué, porque sí cometía, y sí tenía estas luces, y sí tenía estas sombras, ¿cierto? Eh, que obviamente lo juzgan, lo tiran a este basurero, peor basurero del basurero donde ya estaba, y la persona que sí de alguna forma había conectado con él y sí le dio esta esperanza de eh, amor, cariño, una retribución, una sonrisa, eh, si le daba esta retribución, al final piensa y está al lado como de su papá, o no me acuerdo con quién está, y dice como si era lo que todos decían. Y cambió esta imagen, y se transformó, y este personaje para toda esta gente fue esa persona, fue ese asesino, fue eso, pero ya lo creían antes. Entonces, cuando estamos solos, y después, bueno, se ve, y desde la desconfianza, que a él le cuesta mucho confiar, pero se va dando cuenta de que tiene una habilidad, de que hay alguien que lo acoge, que confían en él, etcétera, etcétera, y primera vez que confían en él. Entonces es bonito ver cómo desde él, que está solo, que, que siempre tuvo que valérselas por él, hay alguien ahora que confía en él, y que o lo está salvando, o se deja salvar por él, porque él tiene más fuerza o tiene una habilidad o no sé qué. Y vemos cómo hoy, en estas instancias donde nos sentimos eh,
solos, mal, necesitamos pedir ayuda, necesitamos conversar con alguien. Lo más importante, y acá voy a citar uno de los estudios más largos de felicidad y de bienestar, ¿qué es lo que más se relaciona, se correlaciona con nuestro bienestar cuando vamos creciendo, cuando somos adultos y cuando ya pasamos a ser viejos? Lo que más se relaciona y que condice que si vamos a ser personas felices o no, es nuestras relaciones positivas, es cómo nos relacionamos con la gente, es tener referentes de amistad, de relaciones. No, no tiene que ser necesariamente una pareja, no tiene que ser necesariamente una familia, sino que tiene que ser una relación positiva, duradera, poderosa. eh, es lo que más define si vamos a ser felices. Y por el contrario, la gente que es más sola, que le cuesta, que no sé qué, que no conecta con nada, y ahí es como vamos apoyando a esas personas, eh, dice que no van a ser personas felices. No es que no van a ser personas felices, pero sí menos felices. Porque lo único que condice es si tenían o no relaciones positivas. Eh, o si las lograron cultivar, ¿cachai? No necesitáis tener 100 amigos, dice que no es un tema de cantidad, es un tema de calidad, de cuáles son esas personas, pueden ser 100, pueden ser dos, pero que sean relaciones positivas, que se apoyen, que estén en las buenas, en las malas, que logren tener la confianza, que se logren pedir ayuda, siendo que es tan difícil a veces pedir ayuda porque creemos que va a molestar a la gente, creemos que estamos eh, que le voy a arruinar el día, que la persona está muy ocupada, que no sé qué, y por eso no pedimos ayuda, no nos apoyamos en las otras personas, eh, y tenemos que tener a estas personas de confianza para lograr este bienestar. Y vemos cómo en la soledad no está la respuesta. Y ahí, bueno, otra alerta es cómo socialmente y generacionalmente hoy día nos estamos desconectando un poco más desde estar muy metido en el celular, todo el rato aquí, todo el rato en los computadores, en la tele, en la serie, no sé qué, en los juegos, y no logramos obtener esas herramientas sociales para poder decir, tengo a alguien, hoy día las relaciones son más efímeras porque no se construyen desde algo que los conecta como el juego, pero después no me esfuerzo tampoco por ello y pasa a ser más desechable. Entonces, eh, muestra en muchas partes cómo esta soledad nos va destruyendo y cómo también, no sé si hay alguien, y creo que no, como Goku en algún momento necesita ayuda, eh, Tanjiro por supuesto que necesita ayuda y a su hermana y a los demás pilares. Nos vamos dando cuenta que las historias se repiten, o sea, quienes van ganando y quienes van bien es porque tienen apoyo, nadie lo hace solo, nadie lo hace solo ni sola, sino que se van apoyando, están ahí construyendo relaciones positivas que no solo lleva al bienestar, sino como a estar más conectado mentalmente, voy a tener mejor salud y es loco, pero como si yo tengo estas relaciones, voy a tener menos Alzheimer y voy a poder recordar mejor, mi salud va a mejorar cuando sea mayor, entonces voy a tender menos a enfermarme y, y, y el anime y estas series nos van conectando con esas cosas como, es verdad que no están solos, y claro, eh, eh, podría ser, no sé si hay algún caso de que alguien que esté más solitario, que no viva y que no se relacione, y porque aparte de la narrativa, así son nuestras vidas, ¿cachai? Nosotros conectamos con la gente, somos seres sociales, y eso nos va diferenciando y nos va tomando como referencia de qué cosas, qué cosas como nos pueden mejorar la vida. En este caso ganar, o en el caso distinto es como conseguir más poderes, etcétera, etcétera. Si tuvieras la oportunidad de crear una historia, un anime, una serie, lo que sea, ¿qué te gustaría que proyectara o dejara de moraleja esta historia y los personajes que pusieras en esa historia? ¡Oh! Mucha dificultad me pusiste.
Me encantan las historias de... como yo trabajo mucho con... Bueno, y acá aprovecho de pasar el dato ya que estamos acá. Si alguien se siente solo, sola, contácteme. Podemos tener sesiones de acompañamiento. Siempre hay formas de poder salir adelante y trabajar el bienestar. Y eso lo podemos hacer. Eh, y yo siempre ocupo mucho lo que son, ahora que me lo contaste, y tengo al frente una carta que es como, es de Pokémon, que ahí está toda mi colección, y digo, como me pongo mucho en situaciones y pongo a la gente en muchas situaciones, como qué pasaría así, y así eh, uno es súper consciente de todo lo que va a pasar, de todo lo que podría pasar, de lo más bueno a lo más malo y está relativamente preparado. Puede que la vida nos sorprenda y que sea algo que nunca pensamos, pero estoy preparado para lo mejor y lo peor. Voy a esperar siempre, y acá en la base de la psicología positiva, Martin Seligman habla de el optimismo realista y cómo yo, conociendo todas las opciones, elijo quedarme con lo mejor. Y no es un positivismo tóxico en el que yo digo, no, es que esto va a salir bien, pero no me esfuerzo. No, es que esto sí o sí va a salir bien porque yo mando toda mi energía para allá. Pero no hago nada, ni actúo bien constantemente. No, me voy a sanar de esta enfermedad, pero como pésimo igual. No, es ser consciente de que tengo que hacerme cargo de estas cosas y de que puede pasar lo peor y voy a estar preparado, pero pienso que va a ser lo mejor. Entonces yo me pongo mucho en situaciones. Entonces, ahora que te decía que tengo estas cartas de Pokémon adelante, sería increíble ver, y puede que haya, no sé, como una serie como, para mí, porque soy muy fan de Pokémon, la historia de esta persona que de un día para otro se despierta y realmente hay Pokémon. O sea, es tan fan eh, y se encuentra que ahora hay, descubrieron que hay Pokémon. O sea, como, y viene como todo este proceso, en vez de zombies, que todo es malo, sino como concha la lora, hay Pokémon. O sea, podría salir a vivir y cómo realmente, como, no sé, pues hay muchos cuestionamientos, como, ¿qué va a hacer la gente que encuentre los Pokémon más fuertes? Yo tengo el Pokémon más fuerte y ahora que jerárquicamente eh, soy más poderoso, entonces todos tienen que hacer lo que yo diga, hay gente que se va a aprovechar, hay gente que no. ¿Qué pasa con esto que tú podés ser y vivir y ser entrenador Pokémon y vaya a luchar y se pagan y no sé qué? Realmente, ¿qué va a pasar? Como, se va a crear de inmediato? O sea, yo podría ahora salir y decir como, no, pero como mostrarlo, ¿cachai? Mostrar como ahora, ¿y qué se está creando? ¿Qué están haciendo? Como, ya quiero salir, pero ¿con qué plata? ¿Con qué plata voy a salir y con cómo voy a viajar por el mundo cazando Pokémon? Si soy un entrenador Pokémon, si no me va tan bien o si no entreno bien, puedo, no sé, como todas estas cosas, ¿cachai? Como... Eh, y con un tinte de realidad, con un tinte de esta es nuestra realidad, pero ahora hay Pokémon. Esa sería mi historia. Mi historia, por supuesto, que viene este personaje que se parece un poco a Ash, que quiere entrenar o que quiere vivir del entrenar Pokémon, pero no. Y todos los personajes como de la sociedad, ¿cachai? ¿Cómo se adaptan a esto nuevo? ¿Es Growlithe el Pokémon que va a tener eh, la policía? Sí o no, o no sé, como capturan a un Necrozma, no sé, lo encuentro como, o no sé, mi favorito es Charizard, entonces quiero capturarlo y voy a tener que, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo capturo un Charizard? Y no sé, ¿cachai? Como, esa sería mi historia, eh, esta historia que me gustaría contar. Te apoyo en lo de Charizard y quisiera usarlo para poder hacer un Uber. Si puedo hacer de Uber con él, ya. Totalmente. Totalmente. Ay. Como una última pregunta sería, ¿por qué decidiste crear el contenido utilizando la psicología positiva y el anime? ¿De dónde surgió la idea? ¿Cómo fue que llegó a ti esa idea de combinar estas dos, tanto la psicología positiva como el anime? Y decir, ¿sabes qué? Se puede sacar tanto de ambos si se combina. A ver, mira, yo creo que, bueno, primero mi idea era generar contenido, o sea, como la marca personal es lo que tengo que hacer. Aprendió mucho de marca personal, siempre trabajé como armando video y cosas así, entonces dije, ya, tengo esta herramienta, trabajé también en marketing digital, entonces fue como, ya, hay que crear contenido. Y
me gustan mucho las series, entonces conectaba con Friends, The Office, The Big Bang Theory, y series como que de conocimiento como cultura general, y conectaba un concepto dentro de los personajes. Pero llega un momento en que se me acaban los personajes y me di cuenta, claro, también hay personajes de series, quizás podemos conectar desde más lo ilógico, porque, o sea, las series Friends, The Big Bang Theory son reales, o sea, son todos los personajes que son reales, las historias son algo que podría pasar, pero en este caso es ficción totalmente, realismo mágico, eh, apocalíptico en mucho, entonces como, ok, es distinto, son monitos, pero cuando cada vez que yo iba viendo estas series decía como, qué brígido, la primera que vi que fue Attack on Titan, como qué brígido, qué pasara si realmente hubiesen gigantes, ¿cachai? Oye, ¿qué pasa si se comen a mi mamá, ¿cachai? Como si tengo esta pérdida. Eh, que brígido lo que está pasando y son emociones tan humanas, lo que están viviendo. Todos son esta emoción, esta sensación humana, porque tienen que conectar con quien está viendo. Entonces, por supuesto que empiezo a darle una vuelta y decir como, sí, y voy a partir por acá, y Demon Slayer tiene esto, tiene esto. Eh, Cazador X también, Pokémon, Dragon Ball. Y así empecé como, realmente estas historias cuentan cosas que vivimos. Y bueno, seguí y me mantuve en el anime también, y ahí es súper técnico o súper como estratégico de alguna forma, es porque la gente consume anime. Es un mundo que es más fan, es súper fan de las cosas. Entonces, a la gente le empezó a gustar esta vuelta que yo le estaba dando a esta, a estos como conexiones entre conceptos de psicología, conceptos emocionales, conceptos de nuestra vida, con cosas que pasan en el anime. Y me fui yendo por ahí. Todavía subo, por supuesto, cosas de Friends, cosas de serie, y voy mezclando porque creo que es importante abarcar también a todo el mundo, pero creo que el anime tiene mucho para contar. Por supuesto, me faltan miles de series. Death Note no he visto. One Punch Man tampoco. Hay hartas series que me faltan que son de, de culto de alguna forma, y las voy a ver en algún momento y voy a también analizarlas. Lo que es muy bonito, como es muy bonito también sorprenderme en esa primera vez. Y hay series que me aburren, otras que no, y otras que le alcanzo a dar la vuelta y es maravilloso. Entonces, de verdad, así como yo siendo alguien que odió de alguna forma el anime, no lo odiaba directamente, sino que no lo conocía y me burlaba del anime, de la gente que lo consumía, hoy día digo, por favor, véanlo. O sea, como partan por lo que crean que pueden partir, y por esta cultura también, esta visión, no sé, Your Name, que por la cual, o la película con la cual yo partí viendo con mi pareja, como la empecé a meter de un poco con Your Name. Véanla, denle una oportunidad, es increíblemente buena, tiene conceptos increíbles que dan la profundidad. No porque sean monitos, no van a tener cuestionamiento días de vuelta, y conceptos importantes. O sea, yo empecé también a decir, claro, pero conectemos también con lo anterior y tengo ahí un par de videos de Bob Esponja, ¿cachai? De capítulos como, porque son situaciones que viven y que culpan y no sé, el de Bob Esponja esta de la apariencia cuando va a conocer a Arenita y dice, el meñique, Bob, el meñique, porque tiene que verse bien aunque se sienta pésimo. Y eso, ¿a cuánta gente no le pasa? Que está en lugares donde no quiere estar, pero porque por el que dirán, actúan de otra forma. Y así vamos conectando,
cosas desde la animación, desde las películas, desde las series, eh, con estos conceptos que yo trabajo día a día con personas. Los trabajo con personas en sus oficinas y ayudamos a través de dinámicas lúdicas de juego a poder trabajarlas e ir mejorando su día a día desde su bienestar. Vaya que ha sido ha sido interesante. Yo, ¿qué te puedo decir? Cuando encontré tu contenido dije, wow, o sea, eso es algo que yo no había visto y que es interesante y con cada video era como que, oh, esto no lo sabía, o esto no lo había pensado, o esta perspectiva no me la había planteado antes porque, pues, la verdad que no, a veces necesitamos que alguien nos los ponga sobre la mesa para ¿Sí? poder conocerlo mejor y decir, ¿sabes qué? Tienes razón. Y vaya que ha sido un referente para varias cosas que he estado haciendo, viendo y la verdad que espero que te vaya excelente y llegues a más gente, más y más Muchas gente debe gracias, de querido. conocer. Pues como tal, esto ha sido todo por este primer no podcast. ¿Cómo te has sentido aquí en tu primer no podcast en el canal? Bien, feliz. Muchas gracias por la invitación. Muy entretenido. Creo que eh, a veces hablo demasiado o no, pero no, lo pasé bacán, como también contar un poquito de esto, de lo que he estado haciendo, y feliz por la invitación, es entretenido, creo que es una instancia bonita de darle como también visibilidad a cosas distintas, entonces nada, te deseo el mayor de los éxitos, que seguir avanzando, creo que si te motiva y te gusta, hay que darle nomás. Y feliz, qué bueno que te esté gustando también, que te guste mi contenido. Voy a seguir ahí, aprovecho también, sigan ahí a Ariel Ramos R, también que estoy ahí eh, subiendo siempre cosas y si quieren trabajarlo personal o con su equipo, siempre hay formas que podemos hacerlo. Así que eso, muchas gracias. Gracias, gracias. Y sí, claro que sí, la invitación se la dejo abierta para cuando quiera volver y platicar más de sus temas y más de sus perspectivas, está más que invitado a la mesa. Bacán. Pues gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Espero que por favor vayan al perfil de Ariel Ramos R, por favor, vean todo su contenido que es excelente. Yo me despido, que tengan un excelente día, ánimo y esperanza. Hasta la próxima.